Sabemos, la situación del PAMI vuelve a estar en el centro de la discusión. En Salta, organizaciones de jubilados, médicos de cabecera, farmacias y prestadores denuncian y vienen denunciando un fuerte deterioro en la atención de los afiliados. Se hablan de demoras en turnos, falta de camas, dificultades para acceder a medicamentos y una crisis financiera que también afecta a clínicas y profesionales de la salud, ¿no? En ese marco, precisamente, miércoles se está llamando una conferencia, una jornada de denuncia frente a la sede del PAMI para visibilizar lo que califican ya como un vaciamiento de la obra social. En este caso vamos a conversar con Alejandro Ciota, médico de cabecera del PAMI e integrante del grupo de profesionales que viene alertando precisamente sobre esta situación crítica. Queremos conocer en este marco cuál es la situación que observan en la atención diaria de los afiliados, cómo impactan estas demoras en los pagos a los prestadores y cuáles son las consecuencias directas para los jubilados salteños. Así que pasamos a saludarlo. Buenos días, doctor. El equipo de NIN lo saluda. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y gracias por seguir difundiendo la crisis que se está viviendo actualmente en PAMI. Gracias a ustedes por atendernos y precisamente queremos saber en este seguimiento cuál está siendo hoy el diagnóstico que hacen los profesionales de cabecera sobre el funcionamiento del PAMI. Bueno, la situación hoy es peor que cuando comenzó este conflicto, que fue el 9 de abril, cuando el PAMI decidió unilateralmente reducir a la mitad el salario del médico de cabecera, con lo cual muchos médicos han renunciado desde ese momento hasta hoy, dejando a muchos afiliados sin atención médica, tal como es el objetivo del gobierno nacional. Así lo hemos entendido nosotros desde el mismo momento en que hemos sufrido este golpe en los honorarios médicos. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno reiteradas veces ha calificado a los más de 5 millones de jubilados como una carga muy grande para ellos, para el Estado, y seguido a eso han decidido, como dije recién, reducir el salario del médico. Hoy por hoy un médico de cabecera está cobrando 2.100 pesos por cada paciente por todo el mes, independientemente de las consultas que realice, lo cual ha llevado, como mencionaba, a la renuncia de muchos médicos, y el médico que continúa atendiendo hoy en PAMI, el médico de cabecera que continúa atendiendo, hoy lo hace, por supuesto, en condiciones realmente bajo un sueldo de miseria. Doctor, y que perdón, no permite... ¿y se sabe Sí. cuántos, justamente, si nos puede aclarar en estas renuncias que se están dando de profesionales, se sabe por lo menos cuántos han renunciado en torno a este monto de 2.100 pesos que están recibiendo los médicos de cabecera? ¿Alcanza? ¿No alcanza? No es nada. Me acuerdo que fui a una de las conferencias que daban en las afueras del PAMI y una médica de cabecera comparaba este monto con caramelos. Exactamente, sí, en su momento se lo comparó con un alfajor, sí, con caramelos, porque verdaderamente, literalmente es así, no estamos exagerando ni siendo irónicos. Efectivamente ese es el valor que hoy tiene ni siquiera, ojo, que la situación es peor, porque no es que una consulta médica vale un alfajor, ni siquiera es eso, ya lo que ya de por sí sería denigrante. En este caso es todavía peor, porque un paciente podría consultar 1, 5 o 7 veces, y no es que cada una de esas consultas vale 2.000 pesos, o que cada una de esas consultas vale un alfajor. Es un alfajor el que se le va a pagar al médico por todas esas consultas en el mes. O sea, la situación es todavía peor de lo que Sí, uno se a ver, imagina. bueno, es por el sistema de cápitas, es más complejo que eso, ¿no? Porque entiendo que también podría ser de que alguien no vaya a la consulta, igual cobran esos 2.500, pero no me quiero meter, igual es una miseria, pero le preguntaba Sí. a mi compañera cuántos habían renunciado, ¿tienen más o menos el número? No tenemos un número exacto. Yo creo que acá en Salta alrededor de 15 médicos me parece que han renunciado hasta el momento, quizá un 15, poquito más. 15 de cuántos, para entender un poco la dimensión. Y alrededor de 130 médicos más o menos, Ajá. Bien. aproximadamente, Claro, médicos entonces en Salta. alrededor del 10% de los médicos del PAMI se han ido. Yo le quería hacer otra consulta porque Sí. veo que hay muchos jubilados y jubiladas que lo que están haciendo, por ejemplo, tengo aquí una denuncia, ¿no, a mano, de
de una jubilada Sí. que con fibrosis pulmonar dice, bueno, mi médico de cabecera no me podía atender, me tuve que ir a un privado, me dijeron que iban a mandar gente a mi casa después del PAMI, nadie llegó. Digo, hay gente que se está llegando a morir, doctor, por esta situación. Hay gente que está quedando sin atención o urgente, como en este caso que se denuncia. Sí, justamente ayer estuvimos acompañando a un grupo de jubilados que había decidido convocarse en la puerta de PAMI, cada uno con sus denuncias y reclamos particulares. Entre ellos estaban estas situaciones que nosotros la advertimos hace 3 meses, y no era una exageración, no nos equivocamos cuando dijimos que acá había un deliberado plan de genocidio contra los jubilados. Es así, no es ninguna exageración, no es que uno sea dramático. Es lógico que si uno reduce a la mitad el salario de un trabajador, este renuncia, los pacientes quedan sin médico de cabecera, lógicamente que complicaciones de enfermedades crónicas que podrían ser fácilmente prevenibles, evitables, con una atención adecuada del médico de cabecera, lógicamente que van a derivar en esto, en urgencias por las que van a tener que consultar a las clínicas, donde muchas veces le dicen que no hay cama si es que esa persona tuviera que internarse, por lo cual andan literalmente rebotando de una clínica a otra hasta que llegan quizá a un hospital donde hay que ver si también tienen disponibilidad de camas para internarse. O sea, es una situación realmente ¿Y muy cuál es la dramática. situación que ustedes advirtieron hace 3 meses? Esta situación de que acá había Un vaciamiento, plan ¿no? un vaciamiento y un verdadero plan de exterminio de los jubilados. Hay que decirlo con todas las letras. Si yo tengo un secretario de salud que me está diciendo que el jubilado es una carga muy grande, y seguido a eso están reduciendo a la mitad el salario del médico, que de por sí no era tampoco que cobraba una cantidad exorbitante, todo lo contrario, evidentemente a lo que están llevando es a un vaciamiento de PAMI, a que los jubilados queden sin atención médica y a que ocurra efectivamente esto, que se terminen muriendo. Ahora, Es así, no hay Alejandro, mucha vuelta. para entender un poco cómo funciona, con estos 15 médicos que renunciaron más o menos, ¿qué hacen? Sí, ¿Reasignan a los jubilados, a los médicos que ya están, contratan nuevos médicos? O sea que un médico empieza a tener todavía más gente y todavía más gente. no tiene tiempo de atenderla, ese es el problema, digamos. Exactamente, uno empieza, de hecho me pasó a mí también, como a otros, empiezan a redistribuir los pacientes entre los médicos que todavía estamos, con lo cual, por supuesto, los turnos se demoran más de lo habitual, y como dije recién, ya el hecho de tener un honorario que no permite cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de un consultorio, por supuesto que las atenciones van a ser más reducidas que lo que venía siendo. Y por eso yo ahí también quiero aprovechar para aclarar, por lo que decías recién con respecto a este sistema capitado, ¿no? Sí. Claro, efectivamente es así, y es una frase que en algún momento dijo el director Leguízamo, de PAMI, donde él decía, claro, acá como siempre, ¿no? Se puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Él decía, bueno, pero los médicos van a cobrar igual 2.000 pesos aunque el paciente no vaya. Y con lo cual, primero, está convirtiendo esto en una actividad puramente mercantil, es decir, porque esto lleva a que cualquier inescrupuloso Doctor, si me podría deja hacerle ahí un sí, paréntesis, la gente que no sabe qué es Cápitas, ¿no? Para que sepamos de qué, si ya lo metimos sí. en el tema, para que sepamos cómo funciona el sistema de Cápitas. Bueno, el sistema de Cápita es exactamente lo que está funcionando en este momento, que es, por ejemplo, un médico tiene 500 pacientes asignados, ¿sí? El PAMI le asigna 500 pacientes a un médico de cabecera, y el PAMI decide pagar 2.100 pesos por cada uno de esos pacientes. Es decir, que ese médico va a cobrar en el mes 1.000.000 de pesos, independientemente de la cantidad de veces que consulten esos pacientes. A lo mejor de los 500 pacientes quizá consultan 300, 350, 400 en el mes, quizá haya 100 o 50 que no consultan nunca. El médico va a cobrar 2.100 pesos por cada uno de esos pacientes. Pero o sea, ahí tenemos los dos extremos. Así como hay personas que quizás no van a consultar nunca en el mes,
tenemos otras personas que consultan 3, 4 o 5 veces, bueno, el médico va a cobrar 2.100 pesos en todas esas situaciones, sea que no consulte nunca o sea que consulte 7 veces en el mes. Es un monto fijo. Es un monto fijo. Es un monto fijo que no varía de acuerdo a las consultas que hagan los pacientes. Alejandro... Con lo cual, sí. Sí, no, con lo cual depende, que termina la idea. No, con lo cual, el primero que es un sueldo de miseria, absolutamente. Sí. En segundo lugar, si el director de PAMI lleva a este terreno a decir, bueno, pero el médico igual va a cobrar 2.100 pesos aunque no lo atienda al paciente, justamente el mensaje que se está llevando a la gente es a incitar al médico a la subprestación. Es decir, lo que le está diciendo entre líneas al médico es, bueno, miren, aprovechen esta entrada extra que pueden tener en el mes, trabajen en tal clínica, en otra, claro. No atiendan a los pacientes de PAMI, cobren sus 2.100 pesos por mes, Sí. que es una miseria, pero es un extra. Sí. Ese es el mensaje que se está dando, Claro. que hay una salud prioritaria, que es para los pacientes de las prepagas, y hay una salud de descarte, que es la atención médica al jubilado, por el cual uno va a recibir una especie de subsidio de 2.000 pesos, aunque no lo atienda. Cosa que aparte en la práctica no pasa, no es que uno tiene 500 pacientes y atiende 20. Sí. La verdad es que eso no pasa. A mí personalmente nunca me ha pasado, siempre he atendido a la mayoría de mis pacientes. Claro. Alejandro, la última de mi parte, ¿cómo está el tema del acceso a los medicamentos? Por lo menos acá en Salta el acceso a los medicamentos no ha sido un inconveniente, me refiero a los medicamentos prioritarios, ¿no? Llámese medicamentos para tratamiento de diabetes, ¿sí? Hipertensión, o sea, enfermedades crónicas. Por lo menos acá no ha habido una falta de cobertura en ese sentido. Sí ha habido últimamente algún obstáculo que ha puesto PAMI, que es ha empezado a exigir un reempadronamiento de diabetes. No es que ha empezado a exigir, eso siempre se hizo, siempre se hacía para que a un paciente diabético el PAMI le cubra los medicamentos, el médico de cabecera tiene que empadronarlo, ¿sí? Tiene que ingresar un programa de diabetes, que eso se hace una vez al año. El obstáculo que han agregado hace creo que 2 semanas es que sí o sí ya había que reempadronar a todos, y para eso había que subir un documento al sistema, cosa que antes no había que hacer, un documento donde figuren el análisis, ¿no? Con ciertos valores de laboratorio. Ese fue el impedimento o el obstáculo que hubo últimamente, pero no hubo una falta de cobertura. Sí, no, bueno, está bien, pero hubo, sabemos que para la tercera edad es complicado a veces hacer estos trámites digitales, ¿no? es complicado, y aparte, a mí personalmente, y a muchos les ha pasado, por la cantidad de pacientes que uno tiene, yo soy uno de los que por ahí aprovecha un feriado, un sábado, un domingo, para cargar recetas de estos medicamentos crónicos, y me ha pasado de encontrarme un día sábado queriendo hacer una receta para un paciente diabético, anticipándome para que el paciente no quede sin medicamentos en unos días, y me encuentro con esto que estaba comentando recién, y que encima pidiéndole al paciente un día sábado que me envíe un análisis para poder subirlo al sistema, y me doy con que el sistema ni siquiera me permite subir porque funciona de lunes a viernes de 8 a 20, cuando no es una persona la que me está recibiendo el análisis, o sea, una cosa ridícula, increíble, que aparte, justamente eso existió en los mismos días. Yo tenía que dar explicaciones de por qué un paciente diabético, que es una enfermedad crónica, no es que la va a tener un año y al año siguiente ya no. En ese mismo momento, yo en los medios tenía que ver cómo un delincuente como Adorni se podía dar el lujo de no explicar de dónde había sacado el dinero. Doctor. Ahora yo tenía que explicar por qué un diabético necesita seguir tomando las pastillas, es una cosa increíble. Claro, que es una enfermedad que no va a dejar de padecer, lo que dice el doctor acá. Ahora, doctor, también lo quería meter en otro tema, no sé si se puede, pero sí preguntarle si usted sabe también cómo están funcionando las clínicas, porque entiendo que esto también está pasando así como estamos hablando de los médicos de cabecera, el tema que estamos tratando con usted, entiendo también que las clínicas son
Otro tema, por ejemplo, Hospital Militar. Algunos están también denunciando que no pueden tener obtenciones, ¿no? En algunas terapias intensivas incluso. Digo, estoy hablando de la unidad más grave, en todo caso, de internación. Sí, efectivamente es otro tema. Eso hay que separarlo del médico de cabecera. ¿Por qué digo esto? Porque justamente una de las excusas que puso el gobierno para explicar el porqué de la reducción a la mitad del salario del médico de cabecera era que habían observado casos de sobrefacturación en clínicas y demás centros médicos. Ahora, la gente tiene que saber esto. Digo, eso también se denunció en Salta, ¿no? IPS, por ejemplo. Sí, bueno, pero ustedes fíjense que el golpe no ha ido hacia esos sectores. No han sancionado a los lugares que han sobrefacturado, porque esto sería muy fácil. Si el PAMI ha observado casos de sobrefacturación, que lo haga público para que toda la población sepa. Nosotros queremos saber cuáles son los centros médicos que han sobrefacturado y que los sancionen a ellos. El médico de cabecera no sobrefactura nada. Y que no paguen justos por pecadores en todo caso, ¿no? Pero por supuesto, pero no solo que pagan justos por pecadores, sino que los pecadores van a seguir pecando más, porque en realidad el médico de cabecera, como les decía recién, no puede sobrefacturar nada. El médico de cabecera no realiza cirugía, no vende prótesis, no tiene centros de estudios de alta complejidad. Si el gobierno ha visto casos de sobrefacturación, es muy fácil, el sistema de PAMI es digital. O sea, si ellos dicen que han identificado casos de sobrefacturación, y el sentido común me indica que entonces ya tienen identificado quiénes son. Por lo tanto, la sanción tiene que ir hacia ellos y lo tienen que hacer público. Si ellos han visto casos de sobrefacturación o casos de clínicas que están cobrando también una cápita, es decir, un monto fijo por mes por los pacientes de PAMI, y no están dando las prestaciones correspondientes, que lo hagan público, que lo digan, que la población se entere y que la sanción vaya hacia esos sectores, no al médico de cabecera, que es el que menos cobra y es el que no puede, ni siquiera puede sobrefacturar. Esto lo digo porque yo he visto una noticia hace poco donde decía PAMI descubrió una estafa millonaria, un fraude millonario con los médicos de cabecera, decía el título de la noticia. Claro. Eso es falso. El médico de cabecera no sobrefactura nada, salvo que haya un médico de cabecera que esté arreglado con alguna clínica, con algún prestador en especial, algún especialista, que desconozco si eso sucedió, pero el médico de cabecera no puede sobrefacturar nada. Después, en algún momento dijeron que habían visto casos de cargas de consultas por parte del médico de cabecera, consulta de pacientes fallecidos. Eso es una cosa totalmente imposible. Cuando una persona fallece, inmediatamente se le da de baja en el sistema, no hay forma de cargar ni siquiera sus datos. Hecha la aclaración entonces, doctor. Sí. Le agradecemos, hecha la aclaración entonces, le agradecemos estos minutos con nosotros, tiempo de radio, como bien sabrá. Bueno, sí, exactamente. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Abrazo grande. Ahí pasaba Alejandro Ciota, médico cabecera del PAMI. En el marco de lo que es médico, ¿no? La verdad que uno sí. no se escucha seguido que los médicos en este caso estén posicionándose y también saliendo, ¿no? Con los medios. En el marco precisamente exacto de una conferencia de prensa que se va a dar a las 11 de la mañana. Ayer que se dio a las 11 de la mañana en las puertas del PAMI. Hoy es feriado, es cierto, claro. Totalmente cierto. Así que en esta denuncia, ¿no? Vaciamiento del PAMI, una política genocida. Pedir perdón jamás, y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.